Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este curso gratuito. Si no me conocen, si no me conoces, te doy la bienvenida a Prácticas del Cuerpo. Es un gustazo que estés por acá. Y si ya me conocen, si hemos trabajado juntos, si hemos hablado por mail, bueno, un gustazo también. Gracias por la confianza, por volver. Siempre hago entrenamientos gratuitos cada vez que voy a lanzar un programa o un curso nuevo. Siempre va cambiando, voy probando diferentes formatos, voy variando las propuestas, obviamente. Y en esta oportunidad estoy probando hacer esto de enviarles el video para que ustedes puedan verlo a su tiempo, en el momento que tengan ese espacio para conectar. La idea de tener la guía es para que puedan bajar al papel y hacer un trabajo ahí un poquito más fino de lo que estamos, de lo que vamos a ir entrenando. Y esta vez vamos a hacer un ritual de visión el martes 12 de septiembre, justo en un momento de luna nueva. La idea es conectarnos con ese ritual para envisionar el proyecto que queremos crear, que queremos gestionar y qué cosas tenemos que soltar a nivel más interno para poder ser esa directora, ese director que sostiene el proceso, lo planifica y finalmente lo manifiesta. Así que eso es algo nuevo, estoy súper entusiasmada porque vamos a hacerlo en directo, en vivo, así que más que invitados a sumarse. Voy a compartir pantalla ahora para la presentación que les preparé. Muy bien, espero que se vea bien. La idea es poder ver cuáles son esos 7 pasos para crear y gestionar el proyecto escénico. ¿Sí? A ver. Bien. Convirtiéndote en la guía de tu proceso sin que el camino se sienta tan abrumador ni tan solitario. Es algo que pensamos cuando nos planteamos traer a la vida nuestra criatura escénica, ¿no? Si estás encarando un proyecto de dirección o de autodirección, el rol de la dirección de por sí es un rol que se vive bastante en soledad, ¿sí? Y a veces, sobre todo en las primeras experiencias, cuesta hacer esa transición. Lo sé porque a mí me pasó cuando tuve que pasar de actriz bailarina a la directora, de cómo se hace esa especie de transición que es como un cambio de mentalidad, porque ahora no solo estamos pensando en el corazón de la escena, en el corazón de nuestra interpretación, sino tenemos una mirada mucho más amplia del proyecto a largo plazo. Entonces, si están acá, seguramente son creadoras, creadores que tienen un compromiso, que le dan espacio a ese llamado del cuerpo que se siente en el pecho, que son esas ganas de crear, de traer al mundo una voz, ¿sí? De ofrecer una experiencia que pueda ser compartida en comunidad, que pueda ser un momento de entretenimiento, de belleza, ¿no? Para generar un lindo momento en este mundo y también como un espacio de autodescubrimiento, porque sabes que tenés algo más que descubrir de vos misma, de tu potencial, ¿no? Entonces ahí hay un riesgo, ¿no? Asumir eso. ¿Y están en el lugar correcto? Sí, entonces buscan hacerse cargo del yo creadora, ¿no? Y es un desafío personal, porque justamente implica qué tengo para decir, qué es lo que quiero decir, qué es lo que me interesa decir en este momento, en esta etapa de la vida, del mundo, ¿no? Y cómo hacerlo, cómo se construye ese lenguaje estético, ¿no? Es un desafío de hacer introspección, de buscar la claridad, de cómo manifestarlo, cómo poner en escena todo eso que me da vueltas. Y bueno, implica organizarte, enfocarte para avanzar. Quizás también lo pensás como la oportunidad de viajar, de conocer otros lugares, otras culturas, ¿no? Tener tu obra de valija, de teatro, de danza, o de danza-teatro, o más performática, o una performance, instalación, o si te interesa el trabajo de objetos,
o con títeres, ¿no? Doy variantes porque no es solamente de danza lo que vamos a ver. O quizás ya empezaste con el proyecto, ya tenés algunas ideas, pero te está costando sostener la disciplina, encontrar la claridad, ¿no? Muchas veces pasa que empezamos los ensayos, tenemos algunas intuiciones, pero cuesta bajar a la tierra, cuesta materializar, cuesta concretar esas ideas que se vienen a la cabeza, ¿no? Y nos vamos por mil ramas y no tenemos el espacio y la metodología para hacer la síntesis. En cualquiera de esos casos, bienvenida, bienvenidos. En estos casos, siempre lo que queremos es más confianza, libertad, ¿no? Eso para mí es la autonomía creativa, la soberanía creativa, y se da si tenés una mirada amplia, integral, ¿no? Con perspectiva. Porque muchas veces nos focalizamos solamente en crear, ¿no? Y en, ay, si soy buena o no soy buena haciendo esto o lo otro, ¿no? Pero el dirigir un proyecto escénico empieza por tener una visión, ¿no? Un proyecto es una relación con vos misma, con vos mismo, con el entorno, con otras personas, ¿sí? Y son vínculos que se construyen en el tiempo, no es algo que se da de un día para otro, es una relación a largo plazo. Muchas veces vivimos en la urgencia, en el día a día, tapando incendios, ¿no? Y nos olvidamos que en realidad lo que estamos haciendo tiene un fin mayor, es algo que queda en el tiempo, es algo que lo hacemos y necesita de tiempo. Y a veces pasamos por obvio que en realidad todo se construye paso a paso en el tiempo y generalmente 1 o 2 años es la creación, otro año es la circulación en un radio cercano y al otro año es una circulación más internacional. Ahí ya tenemos 4 años segura, ¿no? Entonces es una relación a largo plazo, 5 años seguramente y mucho más. Vamos a estar con nuestro proyecto. Entonces implica planificación, tiempo, los ensayos, dónde vamos a hacerlo, cómo poner en juego la creatividad, cómo poner en juego la creatividad no solo en la parte de la creación propiamente dicha, sino en la gestión, en las estrategias de circulación del proyecto, ¿no? Cómo puede llegar a otros ámbitos. Y por supuesto, todo esto implica confianza, implica poder dejarte sostener, ¿no? Aprender a interactuar con otras personas, a poder decirles claro, directo, y no por eso dejar de ser amable, eh, lo que querés, cómo lo querés, cuándo lo querés, ¿no? Poder ser una directora que comunica su mensaje con claridad, asertividad, pero también respetuosamente, porque a veces tenemos como ideas un poco viejas de la dirección, ¿no? Esta palabra que a veces asusta, que nos interpela un poquito, y tenemos que eh, encarnarla o asumirla desde donde estamos paradas, ¿no? Desde la situación específica, singular, que tiene cada uno, que tiene cada uno. Y muchas veces, como somos creadoras, como somos creativas, como ideas no nos faltan, tenemos mucho foco en la creación, ¿no? Y nos olvidamos de esa parte clave que es la producción, la comunicación y la circulación del proyecto. Esto de que pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, asumir el rol de guía para liderar un proceso de creación y para hacerlo lo más consciente posible, es pensar en cómo puede ser sostenible en el tiempo, cómo lo puedo sostener, cómo me puedo sentir sostenida también, ¿no? Entonces, acá es clave poder integrar estos roles que son como diferentes miradas de la creadora, de la gestora y de la directora artística. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos para quienes no me conocen.
Perdón. Bueno, soy Tamia, soy intérprete, soy creadora, soy gestora, vivo de este espacio autogestivo, vivo 100% de mis clases y de mis proyectos artísticos. Entonces todo lo que comparto está muy basado en la experiencia real, en las pruebas, en los errores, en todo lo que he ido aprendiendo de justamente integrar todos estos roles que nos pide en este momento, todo lo que tiene que ver con la vida cultural, la vida del entretenimiento, del teatro, de la danza, ¿sí? Por eso mis tres focos son lo interdisciplinario, me gusta mucho investigar la danza-teatro, eh, he dirigido instalaciones, performance, piezas de teatro, piezas de danza, piezas musicales también, así que me interesa mucho todo lo que tiene que ver la integración de las artes. Me gusta mucho difundir y compartir todos los aportes específicos de la danza Butó al campo de estas artes escénicas. Me parece que es una práctica híbrida muy potente para justamente nutrir una búsqueda propia, más allá que lo que termines haciendo esté linkeado directamente con la práctica Butó. Y por eso el enfoque autogestivo, ¿no? De cómo hacemos para poder manifestar lo que nos interesa traer al mundo, ¿no? Así que, como les decía al inicio, este curso gratuito es parte de la apertura a la Papisa, que es una mentoría de creación y gestión de un proyecto escénico. Y hoy vamos a ver esos 7 pasos y les voy a dejar una guía de trabajo, el workbook, que tiene ejercicios, preguntas para bajar a tierra, ¿sí? Importante que realmente se puedan hacer el espacio para conectar con eso. Han venido hasta acá, se han hecho el tiempo. El tiempo es oro en estos momentos, ¿no? Que andamos sin tiempo, que andamos a mil. Entonces, ya que viniste, para que realmente tenga sentido todo este entrenamiento, te súper invito a que te hagas un espacio para ver la guía, para responder las preguntas, para hacer los ejercicios, porque te aseguro que una cosa es escuchar y verlo y saberlo y decir sí, bueno, y otra es hacerlo. Tomarte el tiempo, hacerte una pausa creativa, reflexionar y sacar conclusiones poderosas de tu proceso. Vos misma, vos mismo podés hacerte las preguntas que necesitas para encontrar las respuestas en el camino de cómo podés llevar adelante tu proyecto. ¿Sí? Así que por más de que yo haga estas cosas y haya pensado todos estos pasos, si vos no te pones del otro lado a nutrir ese proceso, nadie lo va a hacer por vos. Así que bueno, mi invitación, como les decía, es al ritual de visión, que se vengan. Les va a llegar un mail con las cosas que necesitamos, que son algunas cositas. Y por último, que voy a estar haciendo videos en vivo donde vamos a hablar de todo esto que estamos trabajando. Bien, aparte de los 7 pasos que vamos a ver hoy, específicamente para asumir el rol de la dirección, en la guía van a tener las 3 razones por las cuales puede costar manifestar la obra. Y me refiero a esas barreras más internas o externas que necesitan alinearse para poder enfocar el proceso, ¿sí? Y el ritual de visión es para tener más claridad en esto que les decía del largo plazo, ¿no? De la obra, del proyecto, de esa criatura escénica que quizás la tenés bastante clara o quizás no tanto, entonces necesitas poner un poquito de luz, pero sobre todo de cómo eso se habla con lo que sos, con lo que querés ser, con lo que tiene sentido para vos ahora, en este momento, o donde te gustaría perfeccionarte, investigar y aportar, ¿sí? Como para poder alinear un poquito más lo que hacemos y no ir como, ¿sí? El tum por la vida haciendo y creando por crear, ¿no? Como ir experimentando a ciegas. Así que bueno, la invitación es conectarnos con la intención, ¿no? De, bueno, a ver, ¿para qué están acá?
se han hecho el espacio, se han hecho el tiempo, la idea es que podamos estar ahí con presencia, ¿no? Porque seguramente hay una cosa que necesitas escuchar, ¿no? Y con que te lleves un mensaje claro de este encuentro, estamos hechos, ¿sí? Es esa la invitación, que te vayas con eso que necesitabas escuchar para estarte ahí en tu proceso. Así que bueno, te invito a usar, a sentir, a conectar con esa intención de para qué estoy acá, respirar un poquito, sentirla y seguimos. Obvio podés pausar el video. Bien, y el paso 1 es esto, ¿no? Trazar una visión clara de obra y de camino artístico. Y eso nos va a enfocar en el plan a seguir en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿sí? Porque para traer a la vida un proyecto necesitamos diseñar un camino intencional para llegar hacia ahí, ¿no? Muchos de ustedes puede suceder que ya tienen la visión, que ya saben lo que quieren ser, que quizás tienen experiencias previas, incluso en la dirección, pero en la dirección de trabajando en grupo con otro equipo, ¿no? Y a lo mejor ahora quieren hacer algo, un solo de danza, un unipersonal, un monólogo, digo, por traer opciones. Pero lo que generalmente nos falta es el camino, ¿no? Y es un camino un poquito pensado. En ese sentido va a ser más intencional, va a ser más estratégico, ¿no? Donde nos encargamos como directoras, como guías del proceso, de construir el contexto, de tratar de alinear las cuestiones externas para que pueda florecer eso, ¿no? Emerger. Para mí, la creación y la gestión tiene mucho que ver con el parir, ¿no? Con el dar a luz, con el nacer y con el ir nutriendo esa criatura, ¿no? En ese sentido, las metáforas, ¿no? Y entonces tenemos que pensar, bueno, ¿cuáles van a ser los caminos y elegirlos? Elegirlos con conciencia, porque si no elegimos los caminos, pasa esto y que empezamos a hacer por hacer porque tengo ganas, hacer porque me invitaron, hacer porque siento este fuego, esta chispa, pero muchas veces el fuego creativo, y nos pasa a todas, es como el impulso, pero después el impulso hay que estructurarlo, hay que organizarlo, hay que enfocarlo para bajarlo a tierra y para que pueda materializarse, si no es como una llama encendida que así como se enciende se puede apagar, ¿no? Y cuando es desde esa impulsividad que abrazamos los proyectos, pasa que a veces vamos a ciegas, como que intuyendo, pero medio confiando a ciegas, tanteando, ¿no? Y después cuando una vez la creamos, y esto me lo han dicho, se los aseguro que pasa, que me dicen, tengo la obra, pero no está la otra persona para poder hacerla, ¿no? O no están los espacios. O me di cuenta que en realidad quiero viajar, pero no la pensé para que sea práctica y funcional y liviana si quiero moverme sola o si quiero moverme con un equipo reducido, porque por supuesto es más fácil viajar 2, 3, 4 personas que el doble, ¿no? Entonces a veces pasa que ya lo creamos y cuesta entender cuál era el formato más adecuado, a quién realmente está destinado, ¿no? O a quién me convenía haberlo enfocado porque es un público o un tipo de
o puede tener unos interlocutores que le convienen al proyecto, ¿no? Por poner escenarios, ¿no? Y esto pasa que mucho foco en crear y después poco en circular, ¿no? Nos pasamos meses o años probando, me da miedo, ay no, y cuando lo saco, al final me doy cuenta que lo tendría que haber sacado antes para ajustar cosas que yo pensé que iban a funcionar y que después en el vivo y en directo me doy cuenta que no sucedió lo que yo pensé que iba a suceder, ¿no? Se dilata el tiempo, ¿no? Y entonces antes hay que hacer ajustes, ¿no? Antes tendría que haber pensado las alianzas, tendría que haber pensado qué estrategias le puedo inventar y crear al proyecto para que pueda circular, para hacer más funciones, para venderlas, ¿sí? Entonces, esto de trazar una visión de obra y de tu proyección artística, se habla también con ese caminito que queremos ir tejiendo en el tiempo, ¿no? Hacia dónde vemos que vamos o hacia dónde nos gustaría ir, por más de que obviamente la vida nos transforma, nos cambia y siempre vamos a estar modificando ese quién soy y qué puedo hacer, ¿no? O ser, pero nos da un poquito de más integración para no ir así como saltando de cosa en cosa, que en la docencia soy una cosa, en la creación soy otra, ¿no? Y cómo se pueden integrar quienes nos dedicamos a la enseñanza y al arte. Tenemos justamente una oportunidad de volvernos referentes, expertas, especialistas en eso que hacemos, que es singular, que es muy situado. Entonces, la invitación es pensar un poco o invitarte a reflexionar en eso, ¿no? Como, bueno, cuáles son tus fortalezas, tus habilidades, tus potencias, de qué forma es única la mirada, lo que estás componiendo, ¿no? Y en esta etapa es justamente ver de dónde partimos, en dónde estamos, qué tenemos, con qué cuento, cuáles son mis recursos, pero no solo mis recursos materiales, sino mis recursos internos, mis recursos creativos, mis valores, ¿no? ¿Con qué cuento? Y después, bueno, también en lo externo. Y a partir de eso sí poder organizar y planificar, ¿no? Planificación, lo bueno que tiene es que nos permite estar un poquito más presentes en la etapa que estamos sin la obsesión por lo que viene, ¿no? Eso es algo que se va entrenando, que se va construyendo desde lo cotidiano, desde los hábitos, desde las rutinas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto a veces es como lo más difícil. Yo creo que una vez que arrancamos, la creación nos marca el timing, ¿no? Nos marca el tiempo, nos dice cuándo acelerar y cuándo desacelerar, ¿no? Y a veces lo que más cuesta es esto, bueno, armar el espacio, soltar lo que sea necesario soltar para que empiece a suceder. Y a eso le llamamos armar el ritual, preparar la tierra, ¿no? Empezar a nutrir esta nueva mentalidad. Y entonces en este paso, lo que empezamos a trabajar es, bueno, ¿cuál es esa idea y visión de tu creación? ¿Qué soñás con esa creación? ¿No? ¿En qué te gustaría contribuir y aportar a la comunidad, aportarle a tu campo, aportarle a tus colegas, a tu familia, a tus amigos, ¿no? ¿Qué te gustaría investigar con más detalle para profundizar, para especializarte? ¿Qué te gustaría lograr, ¿no? ¿Cómo te gustaría sentirte? ¿En qué escenarios? ¿Con qué públicos? ¿Cuáles son las personas con las que te interesa para este proyecto dialogar?
mantener una conversación, ¿no? ¿A quién te gustaría atraer? ¿Y cómo se siente eso, ¿no? Ese impacto. Entonces, en esta parte implica algo que es básico y no por eso menos difícil, pero no difícil porque sea complejo, no difícil porque sea... eh, es difícil porque es soltar. Implica priorizar, implica decir sí, me voy a hacer el tiempo, me voy a hacer el espacio, sí, confío en esto que escucho, que siento, que quiero y lo voy a hacer, ¿no? Y a veces es lo que más cuesta, porque si hay algo que nos cuesta es nosotros mismos, nosotras mismas, darnos permiso, darnos valor, otorgarnos el permiso para probar, para jugar, para experimentar, para equivocarnos, para aprender, porque todo eso pasa en un proceso creativo. E implica también decir no. Esto me van a escuchar muchísimo. Es decir no para tener muy claros los sí. Estoy diciendo no a esto, que me encantaría hacerlo, que quiero hacerlo, que como no me lo invitaron antes, toda mi vida estuve esperando que me llegara esta invitación. Les digo cosas que a mí me han pasado. Sin embargo, voy a priorizar en este momento el focalizar, el concentrarme, el tener espacio para esto que quiero descubrir y que quiero manifestar. Entonces implica decir no a distracciones, a proyectos, a miles de actividades. Yo sé que todos los que están acá son creadores, son artistas, son creativos e ideas no les falta. La creatividad les brota, estoy segura. Pero el decir no implica comprometernos con eso que queremos lograr a largo plazo. Por eso cuesta. Por eso cuesta tanto el compromiso, ¿no? Y por eso la dirección es poder ser la guía de nuestro proceso, ¿no? Es anclarnos en el poder. Nosotras tenemos el poder de escucharnos, de bajar un cambio, de sentir qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo lo podríamos hacer, con quiénes, y y en este sentido también la comparación con la creación en el sentido de fertilidad, ¿no? Cuando traemos una criatura al mundo, eh, crecemos, ¿no? Hay algo que nos pide una transformación, donde dejas de ser la que eras, ¿no? Para poder nutrir a esa criatura, para poder armarle el contexto de que pueda seguir y crecer y avanzar. Y entonces en este sentido es, bueno, ¿qué tengo que aprender? Por supuesto, pero también qué tengo que soltar, a qué me tengo que animar. Y en este sentido es un seminario intensivo de aprendizaje y de autoconocimiento, ¿no? De traer algo al mundo, traer y manifestar esto que tengo para dar. Y despegarte, ¿no? Y soltarlo también, porque a veces nos creemos que el proyecto o la criatura somos nosotros. Y no somos nosotros. Nosotros somos las directoras de ese proyecto, pero el proyecto es el proyecto. Entonces siempre va a haber un trabajo ahí como de acercamiento y de desdoblamiento, ¿no? Y de no quedarnos apegadas al proyecto. El paso 2, entonces, para no seguir con las cuestiones más internas, tiene que ver con eso, con investigar la idea, de qué se trata el proyecto. Y en esto yo sugiero justamente ir por lo que ya es tu fuerte, por lo que ya te encanta, por lo que ya sabes que haces bien, que sos buena, darle de comer, nutrir y
hacer crecer al máximo eso, ¿no? No salir desde, me gustaría hacer tal cosa, pero nunca lo hice en mi vida y no sé cómo hacerlo y no soy buena, entonces, ¿no? Como, obviamente vas a hacer algo que no sabes cómo hacerlo, pero salí, que el lugar de partida sea también esos tesoros, esos talentos que tenés, ¿no? Y eso lo sabes vos. Y si no lo sabes, es un hermoso espacio para indagar en qué sos buena, ¿no? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Cuáles son las temáticas que te mueven? ¿Cuáles son los temas que sentís que el mundo necesita eh, alimentar más? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cuál es el tipo de experiencia? ¿Qué es lo que te interesa en este momento aportar? ¿No? Y así vamos delineando el entorno de la creación, probando formatos, formas, vamos ahí como eh, conectando con el qué. Y una vez que tenemos definido el qué, ahí empezamos a bajar el cómo, ¿sí? Y esto del tiempo que decía al inicio, se nota, se siente cuando hay trabajo del otro lado, porque las cosas te pueden gustar o no, pero si están hechas con dedicación, si hubo un pensamiento, una reflexión o una mirada puntual para hacerte sentir algo que nunca había sentido, todo eso se siente, ¿no? Y eso es básicamente la originalidad, eso es la autenticidad, es el poder darte tiempo, darte espacio, porque en el espacio y en el tiempo brota la creatividad. La creatividad no sale de la urgencia, la creatividad, e incluso cuando se da así como los chispazos o cuando yo creo mucho en los procesos creativos desde el disfrute, desde la alegría, desde la conexión, ¿no? Creo que se aceleran los procesos de creación y de aprendizaje en esas condiciones, pero incluso en esas buenas condiciones es porque el cuerpo y la mente están sin presión, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos para crear también, ¿no? Creaciones más conscientes de, primero tiene un objetivo o una finalidad o un propósito, si se quiere, sanador, vital, potenciador, de autoconocimiento, muy importante para vos como persona, como creadora, como investigadora, como artista, para vos ya eso es valioso. Y en la medida que para vos sea valioso, que lo puedas cuidar, nutrir y valorar, lo va a ser también para el otro. Y por eso en un contexto de saturación, de cosas así como que salen, ¿no? O cosas medias como de receta o de fórmulas o homogeneizadas, ¿no? La autenticidad, la innovación, la originalidad y la conexión con tu comunidad están dadas por hacer un momento de silencio, de vacío, ¿no? Hay un retiro en los procesos creativos, ¿no? Para poder escuchar una voz genuina, del alma, conectada con algo más grande y conectada también con el, con el contexto, ¿no? Entonces, bueno, todos estos procesos de introspección, después salimos para improvisar el cómo y componer eh, la obra, el proyecto, ¿no? Para improvisar y componer el cómo de la idea. Y esto es, seguimos alineando, seguimos conectando y cuanto más disfrute hay en el proceso, es más expansión también en el resultado. Acá se trata de probar, de ensayar, de ver las materialidades.
a veces tenemos una idea de lo que queremos, probamos los materiales y resulta que no funciona la escena como nos habíamos imaginado. ¿Qué pasa? Quizás tenemos que cambiar el material con el que está hecho, no sé, el objeto, el vestuario, la escenografía, ¿no? Entonces es ir abriendo, probando sentidos, probando textos, probando objetos, probando vestuarios, probando coreografías. Acá es el momento de armar lo que yo llamo la dramaturgia física, ¿sí? Así sea que vas a trabajar en un solo de danza y entonces lo coreográfico es algo medular, más allá de que sea danza coreográfica o danza no coreografiada, ¿no? En el caso de la danza contemporánea o la danza auto, estamos más cerca de la no coreografía, pero no obstante hay composición, siempre hay composición para hacer un montaje, y si estás trabajando un monólogo, por ejemplo, algo más linkeado con el teatro, bueno, ese texto, esa dramaturgia textual, esa construcción de esa visualidad que dice ese texto, para no decir personaje, o cómo es la construcción del personaje, en qué código, o si vas a trabajar con objetos, la manipulación, cómo es esta aparición de quien manipula, si también interactúa y actúa, bueno, en fin, los problemas específicos de cada propuesta, si vas a trabajar al aire libre, qué condiciones específicas te modifican, que son muy diferentes a trabajar en una sala, o si la propuesta es en una terraza, o para muchas personas, o solo para dos, o para un espectador, ¿no? Hay miles y miles de formas y de formatos. Y entonces en estos ensayos estamos probando, porque muchas veces tenemos una idea, la nutrimos, le buscamos a ver cómo podía ser, pero después la realidad nos va devolviendo como, sí, pero no, hay que ajustar acá, hay que ajustar por allá. Muchas veces es crear mucho, mucho, mucho material. Piensen en una película donde se filma horas y horas y horas y después el montaje, la edición, es simplemente 1 hora, 2 horas, máximo 3 horas. Pero hay un trabajo de soltar, de cortar y de pegar, que eso también lo hace el ojo de la dirección. Entonces acá saber que siempre hay ensayos para improvisar, para dejarse ir, ¿no? Y otros para ir cerrando, ir ajustando. Y no podemos eh, pedirle al inicio el resultado final, ¿sí? Entonces recién en el paso 4, ahí vamos una vez que tenemos armada esta estructura, esta coreografía, esta secuencia de acciones, esta partitura de movimientos, ahí pensamos cómo poder atraer, cómo poder entretener y convencer al público objetivo, a la audiencia, a esa persona de carne y hueso concreta que nos interesa eh, atraer, comunicar, interpelar, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte entrenamos mucho el ojo crítico, el feedback, poder ver otros trabajos, poder tener devoluciones de lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Y ver qué funciona, qué no, dónde se puede ajustar, dónde se puede potenciar, cómo se entraman las diferentes dramaturgias, ¿no? Tengamos en cuenta que el espectáculo es un entramado de una dramaturgia del cuerpo, una dramaturgia del espacio, una dramaturgia de la música, cómo entra cada uno de los elementos en la escena, es significativo en sí mismo, no solo por lo que significa, sino por el cómo sucede, ¿no? Entonces, bueno, todo esto implica el paso 4 de ajustar, y por eso esta frase a mí que me encanta de escribir sin censuras, improvisar libremente, pero en el momento de la edición, aprender a resignar, aprender a priorizar, aprender a conectarnos con lo que es más potente, ¿no? Y soltar eso que sea necesario. Y hay una frase que me dijo una vez una actriz que me quedó grabada, que me encantó, que es: ¿cómo podemos
desobligar el proceso, ¿no? Aprender a desobligar los procesos, sobre todo en la autodirección también, sobre todo cuando estamos trabajando en un proyecto donde nosotras mismas somos intérpretes. Eh, Ni hablar de si somos la única intérprete, si es un unipersonal o un solo, ¿no? De danza. Ahí, y ni hablar si el contenido de lo que estamos trabajando tiene elementos biográficos o ponemos en juego la biografía. Eso es algo que a mí me gusta, más allá del resultado y de cómo se ha leído los trabajos que hago, todos mis trabajos tienen un trabajo, un enfoque de elementos autobiográficos, más explícitos, menos explícitos, pero siempre hay un trabajo con la propia historia, con la propia vida, pero cómo hacer que eso no quede pegado a la anécdota personal o a la vida privada, ¿no? Sino que son piedras de rebote, piedras de toque, donde tocamos algo de lo propio para conectar con un impersonal, para conectar con algo mucho más vasto, mucho más grande, algo que de alguna forma pueda dialogar con los temas, con las preguntas y con los problemas de hoy, de esta época, ¿no? Y entonces, bueno, esto de desobligar el proceso también tiene que ver con, bueno, soltar eso que me llevó mucho tiempo, que me sale más lindo, que, que mira cuánto me costó hacerlo, pero de pronto me doy cuenta en una observación desde la dirección que no suma, que alarga la historia y no le aporta nada. Y entonces, mejor menos que más, ¿no? Mejor menos contundente que estirarlo, que dilatarlo y que se pierda la energía. O al tomar perspectiva, al tener otras miradas, eh, otras devoluciones sobre el material, me doy cuenta que quise forzar, como que empujé para hacer encastrar algo, pero termina siendo medio ambicioso y no se termina de entender. Algo más simple y humilde muchas veces es más potente también, ¿no? Y a veces una desde, sobre todo cuando vamos a ver espectáculos, nos damos cuenta de eso que quiso hacer la dirección y no le salió o no está tan bien logrado, ¿no? Todo eso se nota, se nota. Y esto de escuchar los materiales escénicos, lo que les decía al inicio de, ay, tengo una idea, lo hice en esta materialidad, supongamos una tela de plástico, pero me doy cuenta que se me estira, después me resbalo, me caigo, no me funciona, la tendría que haber cambiado. Muchas veces queremos como colonizar los procesos, los materiales, los elementos de la escena. Entonces, todo esto implica desobligar el proceso. O tenemos todo acá. Sí, sí, lo sé, lo siento, me lo imagino, pero una cosa es tenerlo, sentirlo, me lo imagino, y otra es poder comunicarlo de una forma clara, directa, y que eso sea accionable. Y si lo ponemos en acción y no funciona, ver por qué no funciona. Y si sí funciona, también entender qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Y para mí, el asumir el rol de la dirección es básicamente hacernos cargo de que la búsqueda de la claridad es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Y ojo que no estoy diciendo la búsqueda de la respuesta segura. Necesitamos poner luz en las zonas en sombra, en las zonas que no tenemos ni idea cómo lo vamos a hacer, ni con quién, ni cómo lo vamos a lograr, ni con qué presupuesto. O sea, necesitamos hacernos preguntas que después van a venir las respuestas, que después van a venir las ayudas. Pero primero tengo que hacerme la respuesta y tengo que poder formular una buena
primero tengo que hacerme la pregunta, quiero decir, y tengo que poder formular preguntas potentes, preguntas que me ayuden a poner claridad, no preguntas enjuiciadoras, preguntas bajoneras, preguntas sí o no, ¿no? Eh, y esto de la claridad, eh, cuando hablamos de la dirección, obviamente estamos incluyendo, digamos, se autoincluye el tema de la autodirección, ¿no? Pero sobre todo para poder interactuar con otros, para poder hablar con otras personas que van a ser parte del equipo, del grupo o colaboradores externos o personas a las cuales le vamos a pedir sus servicios, asistentes, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que, muchas veces, no hace falta como tener un gran equipo o no tiene que ser un grupo muy grande, pero sí de personas que tienen roles claves, que cumplen una función, que aportan al proyecto. Entonces, es muy importante entender qué necesita el proyecto. Vos sos vos y vos necesitas cosas como directora, pero el proyecto ¿qué necesita? Hacerte esas dos preguntas. Vos necesitas un asistente de dirección, pero ¿qué perfil tiene que tener? Porque si vos tenés un perfil de directora coreógrafa o te gusta hacer coreografías o ya sabes de movimiento, quizás no necesitas específicamente que el asistente tenga esa info, porque vos ya te sentís segura ahí. Pero supongamos que no te llevas para nada ni con la planificación, ni con la producción. Entonces, sí te viene bien que para tu proyecto y para vos, esta asistente sepa de armar proyectos, escribir, postular, por ejemplo. Pongo ejemplos, ¿sí? Entonces es, ¿qué necesita mi proyecto y qué necesito yo desde el rol de la dirección? Y obviamente van a aparecer resistencias. Y sí, está bien. Porque para liberar todo eso que somos, todo eso que podemos, lo que podemos ser, necesitamos crecer. Es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y saber actuar no es lo mismo que dirigir, saber bailar no es lo mismo que saber armar una composición, armar una coreografía, ¿no? Y asumir el rol de la dirección es asumir el rol de guía, ¿no? De líder, ¿no? De la persona que lleva, a mí me gusta la imagen esta un poco olímpica, pero viene al caso, o sirve, que va como con una lupa o una antorcha iluminando, iluminando el camino al grupo, a todos, a dónde podemos ir, cómo podemos hacer. Es la que lleva ese fuego también, ¿no? Es la que lleva al norte, la brújula, es la que conduce la nave, el barco, ¿no? Y entonces es confiar en que tenemos ese poder de toma de decisiones, de carisma para poder empatizar con el otro, que el otro no tiene por qué saber e imaginarse lo que yo quiero, ni cómo lo quiero. El otro es un otro y el vínculo que tenemos con ese otro se construye chiquitito, pasito a pasito. Entonces no puedo pretender a la primera que funcionemos perfecto, ¿no? Es un vínculo tan importante como, como un vínculo de amistad, como un vínculo familiar, como un vínculo de pareja, ¿no? Porque muchas veces la creación o lo que nos une es- es- está, está encendido por esos temas, por esas experiencias, por algo muy íntimo, ¿no? Que nos, como que nos teje, nos va tejiendo y son aparte
nuestras compañeras y compañeros de camino, son también maestras y maestros de los cuales podemos crecer y aprender muchísimo. Entonces es importante poder entender con qué personas necesitas transitar ese proceso, cuáles son las personas que más pueden nutrir a ese proceso, que el proceso y el proyecto puedan nutrir a sí mismo a esas personas, que cuando esas personas se sientan con ansiedad o desanimadas o perdidas, vos puedas ahí contenerlas, ¿no? Hay cosas que no van a salir como esperabas, hay cosas que quizás planificaste y hay urgencias o necesitabas más tiempo del que estipulaste y entonces algo puede ser que no sale como lo querías. Los planes pueden fluctuar, ¿no? El tema es cómo gestionamos nuestras emociones para estar ahí y que no se vaya por la borda todo esto que venimos construyendo, ¿no? Por eso es tan importante poder ponerle un poquito de luz a esto de cómo asumimos el rol de la dirección, ¿no? Y por eso a mí esta frase me encantó, la incorporé hace relativamente poco de una gestora que me encantó esto, ¿no? De la palabra dirección, el rol del director, muchas veces se asocia con esta figura del jefe, autoritario, jerárquico, ¿no? Tenemos ideas erróneas o de baja vibra, ¿no? El lado oscuro de lo que es el poder, ¿no? Y entonces confundimos que la directora es la que manda, es la que manipula en el sentido bajo de la palabra, eh, es la que dice lo que hay que hacer, ¿no? Como la maltratadora, o no sé, bueno, en escénicas y mucho bueno, en general, ¿no? Porque bueno, somos hijas, somos hijos de esta sociedad donde estamos tratando de poner luz a muchas prácticas, a muchos hábitos sobre estos roles. A mí es algo que me interesa profundamente, ¿no? Si las perspectivas de género, si la mirada feminista puede hacer un aporte, ¿no? Yo creo en cosas muy chiquitas, muy humildes, muy poco eh, muy pequeñas, pero creo que son potentes, digamos, no son tan visibles para afuera, ¿no? Pero sí esto de qué representaciones tenemos en la cabeza de lo que es la dirección, de lo que es ejercer el poder, de lo que es ejercer la claridad, de lo que es conducir, ¿no? De lo que es hacernos cargo de un poder de conducción, ¿no? Hay unas representaciones que como mujeres, como sociedad, como artistas, digamos, en todos los niveles necesitamos poder construir o reinventar otras representaciones de lo que es la dirección, el rol de la dirección, ¿no? Y a mí esta palabra me encanta, la de facilitar. La directora como una facilitadora. Es facilitar para que otros hagan también, para que otros te ayuden, para sentirte también sostenida, ¿no? Como con soporte, soportada. ¿Y qué implica entonces facilitar? Bueno, entender dónde estoy parada, qué es lo que quiero, cómo lo vamos a hacer, implica dar claridad, implica alinear los recursos, implica ver alternativas para resolver problemas, brindar seguridad, calmar ahí las expectativas o las pretensiones o los miedos o las ansiedades, porque van a suceder, es así.
Y muchas veces, y esto sobre todo con el tiempo me parece que se logra, al principio obviamente estamos como acá, ¿no? Con la mirada acá ensimismada, y después tomamos más perspectiva, miramos de arriba, ¿no? Como una macrovisión, como ver nuestro proceso, nuestra vida, nuestro proyecto desde un croquis, como en planta, ¿no? Como siendo las directoras, la arquitectura, la arquitecta de ese proyecto que se está haciendo y en el tiempo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva hacia arriba y hacia lo largo y hacia lo lejos, empezás a transicionar de la que todo hace, ¿no? A la directora que aprende a pedir y aprende a recibir, y por lo tanto, invertir, ¿no? Que esto también me parece que tiene que ver con los hábitos, de cómo también en el mundo del arte y sobre todo de todo lo que tiene que ver con la autogestión, es la mujer pulpo, ¿no? O el artista multitask, que hace de todo, que todo lo puede, que está a mil manos, sola, acaparando todo. Y cada vez me parece que el trabajo es justamente entender que el rol de la dirección es dejar de ser y hacer todo para focalizarte en lo que sí o sí necesitas hacer vos, porque es el rol de la dirección que nadie lo puede cumplir por vos, ¿no? Entonces es ubicarte en tu poder estratégico de claridad, ¿no? De norte, de brújula y de guía. Por eso decimos que asumir el rol de la dirección es poder delegar, es poder armar equipo, ¿no? Es poder prever, ver con antelación, ¿no? Y enfocarte en lo que sí necesitas sí o sí cuidar, y muchas veces es la propia energía, es el propio descanso, es la propia salud, comer bien, dormir bien, a veces son las cuestiones más básicas. Y sobre todo en este mundo, en estos tiempos, en esta vida contemporánea donde es hacer, hacer, trabajar, 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 ¿no? Eh, y a veces no nos damos espacios para poder ser sin el rol profesional, sin el rol del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eh, implica también poner luz ahí, ¿no? En cuidarnos nosotras, en cuidarnos como personas. Punto. Eso es un montonazo. Número uno. Y en este sentido, hacer como un trabajito más de cómo me cuido. Bueno, ahora está mucho esto del autocuidado, ¿no? Pero bueno, es que estamos en un momento también como sociedad de que somos conscientes de todos los abusos que hacemos a la naturaleza, los abusos que hacemos a los recursos, a la energía del mundo y de nosotros mismos. Tenemos como una forma abusiva, adictiva, tóxica de relacionarnos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con lo que somos, y por ende con lo que nos rodea, ¿no? Entonces, bueno, eh, todo esto vemos, ¿no? Eh, con esta mirada más de anclarnos en ese poder de la escucha, de la receptividad y también de la asertividad, de poder ser clara, de poder tomar decisiones aunque no tengo certeza, aunque nadie me asegura que va a funcionar el plan que me estoy proyectando. Asumir los riesgos, ahora, invertir ahora lo que tengo, y no esto de cuando tenga, cuando consiga, cuando el ideal nunca llega, y muchas veces las grandes creaciones se hicieron con pocos recursos o se hicieron de una forma simple, había otro potencial ahí. El poder decir no sin culpas, eso lo hablamos, el poder dar feedback, el poder contener y guiar. Y en un proyecto
por lo menos en la primera etapa, tenemos muchos roles, ¿no? La interpretación, la dirección, la dramaturgia, la coreografía, la musicalización, la escenografía y vestuario, las luces y sonido, la producción, la gestión, la comunicación. Todo eso, que es un montonazo al inicio, ya está, ya viene con el combo. Seguramente estamos asumiendo casi todo solas o solos, ¿no? El tema es que cada etapa tiene un rol diferente que yo tengo que poder entender en cuál sí o sí voy a estar yo coordinando como un rol ahí más estratégico y cuál otro necesito delegar, pedir, incorporar gente al equipo, al grupo, ¿no? Entonces, tenemos la idea, tenemos el cómo, empezamos con la planificación para hacer la producción de la presentación, ¿sí? Ahí es pensarle este plan a largo, a mediano y a corto plazo, ¿no? Proyectamos una fecha de estreno, de lanzamiento, como la fecha del futuro, ¿no? Del futuro lejano. Y de esa fecha hacia adelante, hacia el presente, ¿qué tiene que suceder en cada etapa, cada mes, para que finalmente llegue, ¿no? Entonces, acá es donde, bueno, ya tengo el qué, el cómo, ya sé entonces de qué se trata mi proyecto, en dónde lo puedo postular, ¿no? Las becas, las residencias, los apoyos, todo eso siempre necesitamos esa financiación, esos recursos, dónde se va a presentar, a quién está destinado, cuál es el valor más diferencial de la propuesta, cómo lo voy a hacer, en qué tiempos y en qué plazos, ¿no? Con qué recursos cuento. Bueno, todo esto necesitamos bajarlo, el papel, escribirlo, ¿sí? ¿Cuánto necesito invertir? Y así vamos ensayando nuestras propias coreografías y dramaturgias de gestión, ¿no? Porque son también saber moverse, el poder flexibilizar la cintura para este subsidio no me salió, bueno, voy a comunicar esto mismo, pero para obtener financiamiento en otra etapa del proyecto, ahora que tengo fotos y el video y ¿no? Como ir pensando el contexto, el entorno. Entonces, en la planificación vamos desde esos objetivos finales de qué quiero lograr, qué quiero conseguir, cuáles van a ser las acciones para lograr esos objetivos, en qué calendario, cómo organizar, qué planes vamos a hacer y cuáles van a ser las inversión y tiempo. Todo esto es planificar. Planificar no es organizar la agenda. Organizar la agenda es organizar la agenda. Pero planificar es en qué voy a poner mi tiempo y en qué no voy a poner mi tiempo. En qué voy a poner mis recursos, mi inversión, mi dinero y en qué no me voy a detener ni un segundo ahora. Quizás después sí, pero ahora. ¿Sí? Entonces, el poder tener esta perspectiva es porque nos podemos detener a crear los planes y los materiales con tiempo, ¿sí? Y todo esto se siente después en el proyecto, en la comunicación. Todo esto trama una línea de coherencia, ¿no? Eh, y en la coherencia es muy importante como bajar al papel, escribir, ¿no? Bajarlo a lo concreto. ¿Qué es hacer la producción? Exactamente, para tu proyecto, en esta etapa, con este tiempo. ¿Qué es para este lanzamiento específico? ¿Sí? Hacer la dramaturgia, encontrar la asistente. ¿Qué es? Porque si no es como algo genérico y no es lo mismo lo que necesitas vos en tu etapa, lo que necesito yo, a lo que necesita el otro creador, ¿sí? Entonces acá muchas veces me dicen, bueno, es que me cuesta ser clara y que entiendan lo que necesito.
O yo no tengo la claridad de lo que necesito en cada etapa, no sé qué pedirle. Hay algo que no me cierra, quiero mejorar, hacerlo mejor, pero no sé exactamente qué y cómo. Bueno, eso es asumir el rol de la dirección. Y puede ser que sea algo que es como que nos queda grande, ¿no? Como, ay, le tengo un poquito de miedo. Yo, por ejemplo, en mi caso, les confieso que mi primer proyecto de dirección fue en el 2010. Y llevo creadas 6 obras. Es relativamente reciente o hace unos años, yo creo que en el 2019 me asumí como directora, 9 años más tarde. Y lo que venía haciendo era dirigir mis obras, era crear y dirigir mis proyectos. Pero tenemos como miedos con estas palabras, ¿no? Por todo lo que vimos antes y por qué es asumir ese poder, ¿no? De, sí, puedo. No sé cómo voy a hacerlo, pero sé que puedo y vamos a tratar de poner claridad en el cómo, ¿no? Y escribir y bajar a lo concreto del papel es un montonazo para entender qué necesito del otro y qué necesito yo de mí también, ¿no? Y acá es cuando viene el último paso, que es hacer el trabajo interno para ser la líder, para ser la directora que tu visión artística necesita. Es esto de transicionar hacia una nueva mentalidad, hacia una nueva forma de trabajar, más consciente, más organizada, más profesional en el sentido de no despilfarrar los recursos y la energía, ¿no? En ese sentido, la mentalidad autogestiva, en el sentido de cómo me voy a facilitar con las condiciones de producción que tenemos. Yo sé que la mayoría que está acá es de Argentina. Podemos asumir que la mayoría seguramente son de estas latitudes del sur, o por lo menos de este continente, y no son las mismas condiciones de producción que del otro lado del charco. Entonces también cómo poder eh, ser pacientes, amables y no por eso demasiado soñadoras, sin un cable a la tierra, de qué le pedimos al proyecto y qué nos pedimos a nosotras mismas, porque a veces nos ponemos muy autoexigentes, ¿no? Y me parece que hay algo que se va ganando con el tiempo y a medida que vas conociendo un poquito más de qué se trata la cosa, dejas de pedirte tantas exigencias, ¿no? Entonces, saber que hay algo que viene por el lado de ablandar un poquito, que ablandar no es no me hago cargo o me desentiendo, no, al contrario, o bueno, eh, la cosa hippie así mal hecha y el lugar común de esto del hippie, pobre los hippies, que no tienen la culpa de ser usada esta palabra como sinónimo de, bueno, esto está hecho así nomás, ¿no? No, hacer cosas con calidad, ¿no? Bueno, todo eso es asumir el rol de la dirección que tenga un impacto en vos primero y por ende en los demás, ¿no? Para que tenga sentido que los demás, hacer esa convocatoria y que ese momento sea un momento que aporte a todos, ¿no? Entonces, bueno, con todo este trabajo estamos viendo que cada pieza, cada material, todo es elegido, tiene un sentido, hay una creatividad que tuvo una profundidad, que le dimos espacio, hay una planificación y en la implementación, digamos en la acción o en la ejecución,
es muy importante tener la energía y la confianza y la presencia, ¿sí? Para mí eso es lo que marca la diferencia. Porque si no es como que colapsamos, de pronto es como, uff, es un montonazo, ¿no? Por eso necesitamos trabajar todo esto paso a paso, para no pedirnos y no exigirnos y no inventarnos cosas inalcanzables, sino como ir paso a paso. Cada año de mi visión tiene un sentido, ¿no? Y que hoy, en este año de partida, no logre tal cosa, es simplemente un dato de que voy en camino a eso, ¿no? No le puedo pedir al primer año un resultado, se lo voy a pedir al segundo o al tercero, ¿sí? Entonces, todo esto es para poner un poquito de luz en eso que nos decimos, en cómo lo hacemos, en qué nos hablamos, qué historias nos contamos, porque sí, quiero crear, pero no me planifico. Entonces tengo miedo de que solo sea una expresión de deseo, ¿no? O, sí, quiero dirigir la obra, pero no descanso, no duermo bien, no me alimento bien, entonces llego a los ensayos sin energía, desinflada. O estoy cansada de estar sola, no quiero estar más sola, me ensimismo, no sé bien por dónde seguir, pero no me animo a invitar y abrir mi proyecto a otras personas, no me animo, no confío en que es valioso, en que es interesante, ¿no? O sí, quiero una sala llena, pero tengo miedo con la exposición, tengo miedo con hacer un vivo, tengo miedo con salir en la radio, salir en la tele. Bueno, son todas cositas chiquititas que las tenemos que ir trabajando y que se manifiestan en cosas así, ¿no? Por eso hay algo de la mente consciente y hay otro trabajo de poner eh, más luz en esas zonas de oscuridad, en esas zonas en sombra, en esas cosas que son patrones o hábitos repetitivos, ¿no? En eso se trata de alinear y conectarnos con poder manifestar en el 3D, ¿no? Todo eso que nos imaginamos, que nos gustaría, ¿no? Y entonces, bueno, las áreas para prestar atención es esto que les vengo diciendo, ¿no? Y qué relación tenemos con la abundancia, con el tiempo y con vos misma. Para mí la figura de la creación, y por eso la mentoría se llama la papisa, es el arquetipo de la fertilidad, es el arquetipo de la creadora, de la naturaleza, de la fuerza dadora de vida, ¿no? Y entonces hay mucho también para ver esas relaciones que tenemos o esos vínculos que tenemos con lo que cumple la función de eso, que bueno, en muchos casos es directamente la madre, pero no hablo de qué relación tenés vos con tu madre o con la persona que te trajo al mundo, o con la que te cuidó, que puede ser o no tu madre biológica, sino qué relación tenés con vos misma, con eso que es nutrir, que es alimentar, que es cuidar, que es eh, eh, eso tan vital o fuente de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos nosotras las que nos damos permiso a crear, somos nosotras las que nos abrimos la puerta, nos decimos, dale, sí, ¿no? Entonces, cuidado cuando nos decimos no. No porque no estás a la altura, no porque no hiciste este curso, o no tenés la formación, o porque te falta experiencia, o porque no tenés capacitación, o porque como no estudiaste, no tenés una educación formal en eso, este talento de la música, o de la pintura, o del tejido, eh, no sirve, ¿no? O no porque todavía no tengo el presupuesto, todavía no tengo los fondos, todavía no, pero el año que viene quizás. Entonces, cuidado cuando nos decimos eso,
¿no? Porque siempre estamos esperando al mañana, al tener el tiempo ideal, el presupuesto ideal, las condiciones ideales, y nada es ideal, nunca sucede. Si nos quedamos esperando el ideal, ese ideal no llega, igual pasa el tiempo, y si no alimentas eso es como que empieza ahí a tejerse una frustración, ¿no? Entonces, ¿por qué no conectar ahora con lo que sí tengo, con lo que sí es un recurso, con lo que sí es valioso, con lo que sí puedo abrazar y potenciar ahora, ¿no? Y cuando me conecto con lo que sí soy ahora, empiezan a aparecer posibilidades de hacer. Y después es tener, es como un engranaje que se activa primero permitiéndome que sí, sí puedo ser la directora, aunque no tenga el recurso, aunque no tenga el equipo, aunque no tenga la idea de lo que quiero crear ya mismo, ¿no? ¿Qué tengo que ser ahora? Bueno, quizás tengo que ser la persona que dice no, suelta actividades, hace espacio, empieza por descansar, empieza por comer bien, empieza por tener energía. Por eso van a ver en la guía esas 3 barreras que son las barreras más comunes y frecuentes a la hora de frenos en esto de crear y manifestar. Entonces, en esos frenos o en esos miedos o en esas barreras, poder preguntarle al miedo, a la barrera, ¿qué necesito aprender? ¿Qué necesito ver? ¿Qué me está enseñando esta herida, este miedo, ¿no? ¿Qué necesito soltar? ¿Qué necesita este proyecto? ¿Qué necesita la creación de vos? ¿Qué necesita esta visión de tu parte? Todo esto lo vamos a hacer en el ritual. Y entonces en esa integración del ser, del hacer, ¿no? De la visión, la planificación y la creación y el trabajo interno, en esa integración, para mí está la magia, ¿no? Por eso el enfoque de estos 7 pasos es una mirada integral, donde ponemos luz en el ser y en el hacer, en cómo lo estamos haciendo, ¿no? Así que bueno, mi invitación con esta mentoría, con este programa, es justamente poder hacernos cargo de esa creadora que llevamos dentro, sacar a la directora para que ponga su energía y tiempo en lo que vino a hacer, que vino a crear, y que puedas conectar con tu visión, con ese compromiso, con esa creatividad que pide tu camino, ¿sí? Esa es mi invitación, es un programa y un acompañamiento que no es solamente un curso de danza, teatro o de escénicas, es un curso donde ponemos mucho foco en la transformación, porque hay principios que no pasan de moda, hay un paso a paso con una metodología personal que lleva al cambio de perspectiva porque hay un enfoque de la implementación, de la acción, trabajando con guías, con videos, con audioguías, con rituales, ¿no? Para justamente conseguir resultados, para manifestar esa obra, ¿no? Todos los complementos, la estructura y la experiencia hace que esta mentoría sea más gordita, ¿sí? Eh, Poniendo luz mucho en el trabajo interno, por eso trabajamos con las cartas del tarot, como guías, como cartas y arquetipos en los cuales nos alineamos y sintonizamos con esa energía que pide cada etapa de la creación. Por eso vamos alineando las energías, ¿no? Como lo femenino y lo masculino. Las cosas que tienen que ver con la flexibilidad, con el disfrute, con los rituales, con la presencia, con la energía, ¿no? Toda esa parte más de
activar la receptividad, y por otro lado la estructura, la organización, la planificación, el Excel, el manejo de Drive, convive con los rituales de luna nueva, ¿sí? Y esa es la propuesta, ¿sí? De integrar estas energías, alinear para conectar con más claridad del camino, con una metodología, con estructura y obviamente con disfrute. Y esa es la magia cuando sentimos que estamos siendo parte de un grupo en el cual nos sentimos interpeladas, acompañadas, donde tenemos los mismos problemas, donde podemos venir a sintonizar con los miedos, con los sueños también, ¿no? Y entonces nos nutrimos también del espejo, de la otra, ¿no? Y estamos todas en una misma sintonía de expandir. Así que esa es la invitación, es un compromiso con esta voz creadora, van a ser 12 semanas, ¿sí? 12 semanas de trabajo, es un trabajo creativo, arrancamos por un trabajo más de visión y de planificación y de ver dónde estamos paradas y hacia dónde vamos, pero todos los encuentros son creativos, de mover el cuerpo, de trabajar la dramaturgia física con el feedback y el coacheo mío y del grupo. Y por supuesto, yo recomiendo destinar mínimo 2 horas extra semanales, entre 2 y 4 horas, además de los encuentros en directo, para ver los materiales, para conectar con tu proceso, para bajar eh, al detalle todo el trabajo que vamos haciendo, ¿sí? Y mi invitación sincera, de corazón, es que sientas dónde estás. Si resonás con esta propuesta, escúchalo, ¿sí? Y si hay algún tipo de duda o pero o consulta, yo estoy del otro lado para que podamos hablar, para poder asesorarte, para ver tu caso puntual. Y si es el programa, te animo a que te sumes, a que vengas a la papisa, porque estoy segura que van a ser un antes y un después. Después de estas semanas no vas a salir igual que como entraste y te va a quedar una metodología, un proceso que vas a implementar cada vez que tengas por delante un proyecto escénico. Así que esa es la invitación. Espero que hayan disfrutado este encuentro. Espero que si les sirvió, que si se llevan algo, que si encontraron eso, aunque sea chiquito, que necesitaban escuchar, me encantaría saberlo, me encantaría que me lo puedan compartir. Hay un cuestionario de una preguntita, nada más, en el workbook, que amaría que lo puedan responder. Saben que voy a hacer encuentros en vivo los viernes de septiembre, desde el 8 de septiembre. Em, y todas las resonancias que me dejen en ese cuestionario o las preguntas, las quiero responder. Este es un espacio de ida y vuelta, de intercambio, de feedback, donde aprendemos y nos nutrimos todas, todos, vos y yo agradecida y honrada de que hayas destinado este tiempo para estar acá, para escuchar estos materiales, y por eso tu turno sigue, que te dejes ese espacio de armar tu pausa creativa, de conectar con tu ritual, de mirar la guía de trabajo, de poder bajar todo lo que estuvimos viendo, y te espero, por supuesto, que me encantaría que estemos ahí sintonizando y conectando con nuestras energías expansivas para el ritual de luna nueva, para envisionar el proyecto. Te aseguro que no solo te va a dar claridad sobre el proyecto, que sí, para vos misma, para tu vida, para el día a día.
Esto es algo que yo lo comparto de corazón porque yo misma vi los cambios, yo misma lo implemento y lo vivo así. Eh, y es también un toque eh, que nos coloca en otro lugar, que nos conecta con algo más grande, con algo más abundante, con un agradecimiento. Obviamente hay miles de formas de hacer rituales. eh, y este está enfocado a lo que nos llama y enciende. Pero ustedes saben el poder de los rituales, ¿no? Para realmente anclarnos y hacer esos cambios que necesitamos. Así que bueno, me encantaría que puedan venir. Eh, el martes, es el martes 12, acá está mal, acabo de ver que está mal la fecha, es martes 12 de septiembre a las 6:30 hora argentina, es un encuentro por Zoom, les va a llegar el link un día antes y, y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, lo que les dije, muchas gracias por el tiempo, por la escucha. Ojalá se lleven algo eh, interesante, algún aprendizaje. Si les sirvió, me encantaría saber. Compartan, comenten, inviten a otras personas a participar de este entrenamiento. Todo lo que tiene que ver con compartir en redes, subir una historia, dejarme comentarios, eso es hermoso, lo agradezco, lo valoro. Ustedes saben que es también una forma como de multiplicar y expandir la propuesta, así que encantada de que lo hagan. Y bueno, quedo acá a la escucha receptiva de lo que me quieran contar. Espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté muchísimo al hacerlo. Para mí la enseñanza es un lugar súper creativo también, un espacio de mucho aprendizaje. Así que gracias, gracias por estar, gracias por escuchar y bueno, nos vemos en la próxima.